Queridos hermanos, en la lectura que acabamos de escuchar, el apóstol San Pablo nos habla de su propia condición de hombre débil, de hombre limitado, y nos habla de las circunstancias y de las características tan limitadas de una comunidad, en este caso, la comunidad de los Corintios. Y lo primero que nos llama la atención es que personas débiles, personas frágiles y personas imperfectas son llamadas por Dios para realizar incluso misiones muy importantes. Esto es clave porque en nuestro servicio de predicación, en nuestro servicio de evangelización, muchísimas veces comprobamos nuestras propias fragilidades, nuestras propias debilidades y nuestras propias imperfecciones. Y muchas veces vamos a sentir que las debilidades, fragilidades e imperfecciones tratan de taparnos la boca. En cierto modo quieren sellar nuestra boca para que no dé testimonio de Jesucristo. Pero evidentemente esto no es lo que Dios quiere. Que nosotros nos dejemos amarrar y que nosotros silenciemos la gloria de Dios porque somos débiles, porque somos frágiles o porque somos imperfectos. Eso, queridos hermanos, no es y nunca será la voluntad de Dios. Pero atención, tampoco es voluntad de Dios que nosotros llevemos una doble vida o que nosotros seamos incoherentes. El apóstol Santiago nos dice en algún pasaje que nosotros no podemos utilizar la misma boca para darle la gloria a Dios y para lastimar, insultar o ensuciar al hombre, al ser humano, que es imagen de Dios. Y dice Santiago, ¿acaso un mismo tubo, una misma caña, da agua potable y agua impotable a la vez? Ese es el tema al que queremos referirnos en esta ocasión. Vamos a describirlo de este modo. Hay como dos posiciones extremas y dicen que la virtud está en el medio y no en los extremos. Un extremo es este: la persona que siente que porque es débil, frágil o imperfecta, no puede dar ningún testimonio de Dios y que por consiguiente lo único que puede hacer es esconderse, retraerse, o dicho en lenguaje psicológico, acomplejarse. Ese es un extremo. La persona que detecta su imperfección, pero esa imperfección o esa limitación que tiene, porque le faltan estudios, porque le falta virtud, porque le falta coherencia, le tapa de tal manera la boca que no le da gloria a Dios. Ese es un extremo. Ese extremo no nos gusta y creemos sinceramente que no corresponde al plan de Dios. Pero luego tenemos el otro extremo. El otro extremo es el de la persona que predica con mala conciencia, es decir, predica sabiendo que no está viviendo lo que está predicando. Es la persona que lleva una doble vida. Esto tampoco es voluntad de Dios. La persona que, por ejemplo, habla mucho del perdón, pero en su vida personal tiene una cantidad de resentimientos. O la persona que habla mucho de la necesidad de ser honrados y ser sinceros, pero cuando ya se trata de sus negocios o de sus asuntos, entonces él mismo ya es falso, es tramposo, y así sucesivamente. Dios no quiere de nosotros que seamos acomplejados, como el primer grupo que mencioné. Es decir, gente que vive con la boca tapada simplemente pensando, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar, yo no puedo hablar porque soy pequeño, porque soy débil, porque soy frágil y porque soy imperfecto. Dios no quiere acomplejados, pero Dios tampoco quiere hipócritas. Y realmente es una gran hipocresía cuando no estamos viviendo lo que estamos predicando. Porque fíjate que Jesús, que fue tan comprensivo con el pecado humano, con nuestra realidad de pecados, quiero decir, de pecadores, Jesús, que fue tan comprensivo con nuestra realidad de pecadores,
Sin embargo, fue durísimo con ese pecado de la hipocresía. Y casi que lo que castiga con más dureza cuando habla es esa hipocresía. Recordemos que la expresión sepulcros blanqueados, esa expresión de Jesús se refiere a aquellas personas que por fuera dan una imagen de la gloria de Dios y la alabanza a Dios, pero por dentro están repletos de corrupción. Y además, no solo nos lo ha dicho Jesucristo, sino que nos lo dice la misma realidad que encontramos. Cuando un sacerdote está predicando muchas cosas, pero luego se descubre que ese sacerdote tenía unos enredos, el daño que se causa en la fe de la gente es brutal. Cuando en un centro de evangelización se están diciendo cosas muy bonitas, pero luego se descubren unos tapados y unos negociados, la gente pierde la fe. Y para ser humildes, tenemos que mencionar el caso de la renovación carismática. Muchas veces la renovación carismática se cerró las puertas a sí misma por antitestimonios gravísimos. Porque hubo grupos de oración donde se hablaba demasiado del amor de Dios, pero en esos grupos luego resultaron problemas de madres solteras, resultaron problemas de dineros que nadie supo explicar cómo se habían perdido. Y este tipo de incoherencias muestran que si Jesús criticaba la hipocresía no era porque sí, sino porque esa doble vida termina por salir a la luz. Recordemos lo que nos decía el Evangelio de hace poco, ¿no? No hay nada oculto que no llegue a saberse. Y normalmente cuando esas cosas ocultas llegan a saberse, cuando se destapan esas ollas podridas, ahí es cuando realmente no solo queda mal el predicador, sino queda mal el mensaje. Y en lugar de acercarle gente a Jesús, terminamos, Dios nos libre, vacunando gente contra Jesús. Es decir, dejándolos tan indispuestos con el mensaje de la fe, que ahí hay que decir, con esos amigos Jesucristo no necesita enemigos. Por eso, hermanos, es grave, es una situación grave y debemos tomar en serio que Dios no quiere estos hipócritas, pero atención, Dios tampoco quiere gente acomplejada. Entonces, ahí surge la pregunta. Es evidente que todos nosotros somos débiles, todos somos débiles. Es evidente que todos somos frágiles y que todos somos imperfectos. También es evidente que Cristo lo sabe. Y también es evidente que sabiéndolo, nos ha llamado. Y también es evidente que habiéndonos llamado está corriendo un riesgo, llamémoslo así, terrible. Y entonces la pregunta que uno se hace, que es el centro de esta enseñanza que les comparto con todo cariño, la gran pregunta es, si no debo ser un acomplejado y no puedo ser un hipócrita, ¿qué debo hacer con mis limitaciones? Si no debo ser un acomplejado, ni puedo ser un hipócrita, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer con mis limitaciones? Es el momento de hablar de cuáles son esas limitaciones. Las hemos resumido en tres elementos. Nosotros somos débiles, esa es una. Nosotros somos frágiles, esa es otra. Y nosotros somos imperfectos, esa es otra. Estas tres palabras se parecen mucho, pero también son distintas. Expliquemos un poco en qué consisten las diferencias de esas limitaciones y luego comentemos de qué modo podemos buscar algo que no sea un extremo. Porque el extremo de una cantidad de católicos acomplejados no le gustará a Jesús. Pero el extremo de una cantidad de predicadores hipócritas que son actores y que no son testigos tampoco le gusta a Jesús. Una parte es, somos débiles. Junto a débiles podemos poner otra serie de sinónimos. Por ejemplo, somos también pequeños, se puede decir. O se puede hablar también de somos ignorantes. La debilidad indica la falta de fuerza. La debilidad indica la falta de conocimiento. La debilidad indica la falta de argumentos y la falta de recursos. Todo eso tiene que ver con la debilidad. Y en cada uno de nosotros se da eso.
¿Quién de nosotros puede decir, estoy suficientemente preparado para enfrentarme a cualquier persona y a cualquier auditorio? Eso sería una soberbia muy tonta. Es decir, que todos carecemos de alguna manera de conocimientos, o carecemos de recursos, o carecemos de habilidades. Todos tenemos esa clase de limitaciones. Otra clase de limitaciones tiene que ver con la fragilidad. ¿A qué llamamos frágil? No a lo que está roto, sino a lo que puede romperse. Nuestras fragilidades tienen que ver con aquellas áreas de nuestra vida en las que podemos ser tentados más fácilmente y en las que más fácilmente podemos rompernos. Estas son las limitaciones de fragilidad. Cada uno de nosotros tiene sus propias fragilidades. Una cosa es ser débil y otra cosa es ser frágil. El que es débil o pequeño realmente carece de algo. El que es frágil no carece, pero está en riesgo de perder. Por ejemplo, un cristal finísimo y costosísimo tiene una cualidad muy grande, que es la belleza, pero tiene un problema muy grande, que es la fragilidad. En nosotros hay cosas que son débiles, es decir, cosas que realmente no tenemos. Por ejemplo, no tengo muchos estudios, esa es una debilidad mía. Pero eso es distinto a una fragilidad, porque una fragilidad puede ser, por ejemplo, yo tengo un gran cariño a la gente mientras no me contradigan. Porque apenas me contradigan, ya no me sé dominar. Entonces, fíjate, es una persona encantadora, es una persona amable, es una persona fantástica, pero tiene una fragilidad. Y es que apenas le van a contradecir, entonces, como decimos en Colombia, muestra el cobre. Inmediatamente se da a conocer como lo que es. Así entendemos la diferencia que hay entre una debilidad y una fragilidad. La debilidad, repito, es algo que yo realmente no tengo, por ejemplo, porque no he podido estudiar, o porque me faltan habilidades oratorias, o por otras razones. Tal vez no tengo recursos, tal vez la voz no me ayuda, tal vez, bueno, estas son debilidades. Lo que yo no tengo, la fragilidad, en cambio, alude a cosas que yo sí tengo, pero que están como en un continuo peligro, porque las puedo perder fácilmente. Ante una circunstancia adversa, o ante una tentación fuerte, o ante una seducción que me llegue, fácilmente puedo perder. ¿Puedo perder qué? Puedo perder la paz, o puedo perder la gracia, o puedo perder la pureza, o puedo perder la humildad, o puedo perder la mansedumbre. Y cualquiera de estas cosas que las pierda un predicador, pierde demasiado. Cuando una persona pierde algo de esto, pierde demasiado. Bueno, ya entendemos lo que son debilidades y lo que son fragilidades, pero además están las imperfecciones. La imperfección se refiere no tanto a cosas buenas que no tengo, ni a cosas buenas que puedo perder, sino se refiere a cosas malas que hay en mí. Una imperfección que a veces puede ser muy seria, una imperfección es un defecto, un mal hábito o un pecado que hay en mí. Desde luego, las imperfecciones son el principal obstáculo para un predicador. Ejemplos típicos de imperfecciones: el orgullo, que realmente nos visita a todos, creo yo. Ejemplo típico de imperfección: la falta de amor o la acepción de personas, que llama la Sagrada Escritura. El estar escogiendo a quién querer y no buscar cómo quiere Dios y a quién quiere llegar Dios. Son defectos, y muchos de nosotros o los hemos tenido o tal vez los tenemos. Otro defecto típico, la pereza, que incluye todas nuestras faltas de omisión. ¿Quién de nosotros podrá decir, yo realmente hago todo el bien que podría hacer? Es muy difícil. La mayor parte de nosotros hacemos una proporción, un pedacito del bien que podríamos hacer, y a veces es un pedacito ridículamente pequeño de todo el bien que podríamos hacer. Eso significa que dejamos de hacer mucho bien. ¿Y por qué lo dejamos de hacer? Normalmente por imperfecciones. ¿Como cuáles? Como la pereza. Muchos de nosotros tenemos debilidades como consecuencia de imperfecciones. Por ejemplo, mi pereza no me ha dejado prepararme mejor.
Y como no me he preparado bien, entonces tengo una debilidad, carezco de formación. Entonces no todas nuestras debilidades son, por decirlo así, cosas inevitables. Muchas las tenemos por imperfecciones que hemos vivido, por imperfecciones que hemos dejado que tomen cuerpo y fuerza entre nosotros. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de un predicador? Las limitaciones son debilidades, fragilidades e imperfecciones. Según esto, ahora hagámonos la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo yo trabajar con esas debilidades, fragilidades e imperfecciones sin caer en volverme un acomplejado y sin caer tampoco en volverme un doble vida, un hipócrita? Porque cualquiera de las dos cosas, en el fondo, lastima el plan de Dios y hiere al corazón de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? La lectura que oímos de la carta a los Corintios nos habla especialmente de las debilidades, nos da pistas sobre las debilidades. Porque lo que nos ha dicho San Pablo en esa primera carta a los Corintios es que las debilidades no deben ser nuestra principal preocupación. Fíjate que casi considera a esas debilidades como una señal de la presencia de la gracia de Dios. Así como se oye. Porque dice en el versículo 27, 1 Corintios 1:27, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Esto significa que si queremos tener una posición coherente en este tema, una posición que trate de ser según la voluntad de Dios, tenemos que, en primer lugar, queridos amigos, en primer lugar tenemos que distinguir muy bien. A ver, ¿cómo lo describiera? Tenemos que hacer 3 cajones. No metamos en el mismo saco debilidades, fragilidades e imperfecciones. La primera tarea de un predicador entonces es conocerse a sí mismo y reconocer en su propia historia, qué de lo que tiene es debilidad, qué es fragilidad y qué es imperfección. Porque ahora estamos descubriendo, de la mano de este texto de 1 Corintios, estamos descubriendo que las debilidades no necesariamente son un problema. La Biblia, repito, es muy clara con respecto a las debilidades. Que no te frenen tus debilidades. Evidentemente tenemos que buscar subsanar lo que podemos subsanar. Hay cosas que podemos mejorar. Nadie está diciendo aquí que como ser ignorante es una debilidad que no debe frenarme, entonces lo mejor es que yo nunca más vuelva a estudiar. Mejor no vuelvo a estudiar, mejor no vuelvo a formarme, mejor no vuelvo a nada, porque así voy a ser tan débil, y voy a ser tan incapaz, que seguramente Dios me va a utilizar muchísimo. Pues les quiero contar que en la historia ha habido personas que han pensado de esta manera. Es lo más ridículo del mundo, pero hay gente que ha pensado así. En el siglo XIV hubo una secta, la de los llamados Fratricelli, eran los hermanitos, se traduciría eso. Fue un grupo que se derivó de la familia franciscana, y estos tenían ideas de esa clase, que uno no debía formarse, ni debía estudiar nada, porque si uno estudia, entonces ya dejó de ser ignorante, entonces si deja de ser ignorante, ya dejó la debilidad, y entonces ya eso va a ser orgullo, y eso no es cierto. Cada uno de nosotros, de una manera constructiva, conociendo su propia condición, debe tratar de fortalecerse en aquellos elementos en que puede fortalecerse. Por ejemplo, hacemos un seminario para predicadores y hablamos de cómo predicar. ¿Por qué? Pues porque creemos que podemos mejorar aspectos en todos nosotros. Pero lo interesante es que jamás dejemos que una debilidad nos acompleje. El testimonio del Padre Luis de Moya y de tantos otros debe estar siempre fresco en nuestra memoria. Muchísimas veces Dios va a utilizar nuestra propia debilidad, la va a utilizar para convertir a mucha gente. Y de esto eran muy conscientes los primeros cristianos. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque ustedes recuerdan el caso de la samaritana, allá en el capítulo 4 de San Juan. Cuando la samaritana empieza a predicar, fíjate cómo toma su propio pasado,
que era un pasado vergonzoso porque ya había tenido no sé cuántos maridos y el que tenía tampoco era el marido, toma su propio pasado y lo convierte en una ocasión para hablar del Mesías. Miren que hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Mesías? Eso indica que incluso las vergüenzas de nuestro pasado pueden incluirse de una manera prudente. No se trata de alardear de pecadores, pero de una manera prudente, incluso nuestro pasado de pecado puede servir para proclamar la gloria de Dios. Eso en cuanto a las debilidades. Y en cuanto a las fragilidades, hay demasiados pasajes en la Biblia que nos hablan con demasiada claridad. El mensaje siempre es el mismo con respecto a las fragilidades. Conócete, conoce qué es lo que tú eres, conoce por dónde se puede reventar el hilo de la gracia en tu vida y huye del peligro. Es de la Biblia aquella frase: el que ama el peligro perecerá en él. De manera, mis hermanos, que con respecto a las fragilidades, cada uno tiene que conocerse. Cada uno tiene que conocerse. Además, no se nos olvide que el demonio es un gran estratega. Y precisamente porque trata de hacer el máximo daño posible en el pueblo de Dios, cuanto más útil a la causa de Dios sea una persona, más sagaz será el demonio atacando a esa persona. Por eso necesitamos conocernos y conocer nuestras debilidades, pero además de nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Si lo que me tienta particularmente es el orgullo, ¿cómo debo obrar? Si lo que me tienta es la codicia, ¿cómo debo obrar? Si lo que me tienta es la impureza, ¿cómo debo obrar? Porque si no, para eso están aquellos otros refranes, ¿no? Si tras de gordo hinchado, ¿no? Y tras de cotudo con paperas, y tras de que éramos muchos parió la abuela. Entonces, claro, todos somos frágiles, de una manera o de otra, todos somos frágiles. Pero, ojo, nos dice San Pablo, Dios no permitirá que seas tentado más allá de tus fuerzas. Y hay otra descripción que es muy bonita, que la oí precisamente a una predicadora del camino neocatecumenal. Y ella decía, mira, el demonio puede ser la fiera más espantosa, pero es una fiera que está encadenada y tiene su rango de acción. Es como cuando uno va a esas fincas y hay un perro que es un monstruo, pues dicen que es perro, pero en realidad es un monstruo, pero está encadenado. Si tú vas allá y te metes al espacio de la cadena del perro, pues no te extrañe que el perro te llame postre. Pero fue una decisión tuya. Con respecto a las fragilidades, el lenguaje es muy claro. Conoce tus fragilidades y obra en consecuencia. Tú sabes lo que te puede hacer daño. A todos nos tientan cosas. Además, no se te olvide, y bueno, este otro refrán es un poco fuerte, ¿no? Que cuanto más sube el mico, más se le ve el rabo, ¿no? De manera que cuanto más visibles somos en nuestro ministerio, pues en mayor peligro estamos de que aparezcan nuestras fragilidades, porque todo el mundo las tiene. Bueno, y con respecto a las imperfecciones, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a las imperfecciones? 3 puntos muy sencillos para terminar esta enseñanza con respecto a las imperfecciones. Mira, lo primero es esto. La doctrina común de la iglesia es lo que recomiendan todos los santos, que son nuestro ejemplo en esto, es evita al máximo, evita dar tu predicación si sientes que no estás en la gracia de Dios. Es demasiado el daño que nos han hecho los sacerdotes que celebran la misa de cualquier manera, estando en cualquier estado o estando en cualquier situación frente a Dios. Prepara, si ves que tienes que predicar, lo mínimo es, procura estar hasta donde te llega tu conciencia en gracia de Dios. Es lo mínimo que se pide. Busca estar en la gracia de Dios.
Y esto significa de manera ordinaria que si tú reconoces un pecado en tu vida del cual no te has confesado, por favor, antes de una misión, antes de una enseñanza, antes de una predicación, no tengas temor de confesarte. Te digo una cosa, la confesión muchas veces va a ser la fuente de gracia donde Cristo te va a dar el fuego para tocar los corazones. Y el que experimenta en la confesión el amor de Jesús, el amor incondicional de Jesús, está mejor preparado que cualquiera para hablar del perdón. Está mejor preparado que cualquiera para hablar de la gracia. Es que en últimas, hermanos, ¿qué es lo que nosotros predicamos? Que el amor de Dios es incondicional, que el amor de Dios no tiene fronteras. Pues si crees eso, ¿por qué entonces retienes para ti tu pecado como si Cristo no pudiera hacer nada con él? Por eso, frente a las imperfecciones, yo les pido, porque he visto escándalos muy dolorosos en sacerdotes, en religiosos y en misioneros laicos, sabiendo que están con una grave imperfección, sabiendo que están incluso en pecado y despojados de la gracia de Dios, que están en mala conciencia, así se lanzan a predicar. Y es posible que uno pueda deslumbrar, pero así jamás ganará almas para Cristo. Y tú sabes que una cosa es deslumbrar y otra cosa es convertir, son dos cosas distintas. O si lo queremos decir en clave lumínica, una cosa es deslumbrar y otra cosa es iluminar, son dos cosas diferentes. Un predicador está llamado a iluminar, no a deslumbrar. Cuando nuestra conciencia, Dios nos libre, cuando nuestra conciencia no está clara ante Dios o cuando nuestra conciencia está sucia ante Dios, nuestro ego, para tratar de convencerse de que la cosa no es tan grave, intentará deslumbrar. Pero cuanto más intentes tú deslumbrar, menos dejarás que Dios alumbre. Si tú intentas deslumbrar, no dejas a Dios alumbrar. Por eso, con respecto a las imperfecciones, por favor, seamos muy coherentes en esto. Tomemos en serio lo que es dar el pan de la palabra. Creo que a ti no te gustaría que si en tu parroquia hay un ministro de la Eucaristía, que es un mecánico y trabaja desarmando carburadores, a ti no te gustaría que con manos engrasadas te diera la hostia. Limpia tu corazón, porque todo lo que tú prediques pasará primero por tu corazón. Limpia tu boca, todo lo que tú prediques saldrá de tu boca. Limpia tu corazón y tu boca. Realmente tenemos que luchar contra nuestras imperfecciones y tener la humildad de pedir el perdón si vemos que lo necesitamos. En segundo lugar, con respecto a las imperfecciones, mis hermanos, hay que tener en cuenta que al hablar jamás tomemos la actitud del que está condenando en los demás como haciendo un pedestal con la humillación de los otros. Muy al contrario, siempre que tengamos que hablar del pecado, sabiendo que nosotros mismos somos pecadores y somos imperfectos, lo que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer, incluirnos siempre que tengamos que hablar de un pecado, incluyámonos en el grupo de los pecadores. No hay nada más fastidioso que una persona que aparece como juzgando a todo el mundo y como tratando de quedar bien. Un predicador de ese género muy poco logrará para Jesús. Inclúyete siempre en el grupo de los pecadores, verás que logras muchísimo más de la gente. Y en tercer lugar, con respecto a las imperfecciones, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos la escala de valores de Jesucristo. Esto es muy importante, porque a veces interpretamos los pecados como más graves porque son más vergonzosos. Y esa no es la escala de valores de Jesús. Hay muchas cosas que son muy vergonzosas, pero que no necesariamente son las más graves. Es muy fácil, por ejemplo, hacer críticas de los vicios que son más visibles. Sí, que el borracho, que el adúltero, que el homosexual, que no sé qué. Muy fácil disparar contra esos vicios que son los más visibles. Pero ¿fue eso lo que hizo Jesús? Eso no fue. Jesús criticó mucho más otros pecados que no son tan espectaculares, pero que son mucho más dañinos. Como por ejemplo el orgullo, el creer que uno no necesita salvarse. O como por ejemplo el andar criticando de los otros, o como por ejemplo el dividir al pueblo de Dios, o como por ejemplo la hipocresía. A través de estos recursos, mis amados hermanos, aprenderemos a luchar contra nuestra imperfección mientras ayudamos caritativamente a nuestros hermanos para que venzan sus propias imperfecciones. En resumen, ¿qué hacer con nuestras limitaciones? Pues no dejarnos ni acomplejar ni caer en hipocresía. Eso es lo primero.
Lo segundo, que cada uno se conozca a sí mismo y que haga 3 cajones o 3 canastos. Una cosa son debilidades, otra cosa son fragilidades y otra cosa son imperfecciones. Y tercero, los remedios para cada uno de esos cajones son distintos. A veces mis debilidades no son lo que más debe preocuparme. Muchas veces serán ocasión para que Dios manifieste su gloria. Además, en esas mismas debilidades tengo mi tarea. Por ejemplo, formarme más. Con respecto al segundo cajón o segundo canasto, el de las fragilidades, la Biblia es muy clara: conócete y evita el peligro. Y con respecto al tercero, el de las imperfecciones, busca ponerte en paz con Dios, porque si no vas a deslumbrar y nunca alumbrarás. Ponte en paz con Dios, clave eso. Inclúyete al hablar en el número de los pecadores. Y en tercer lugar, ¿cuál era el tercer lugar? La escala de valores de Jesucristo. No le demos demasiado peso. Hay predicadores que ya uno les conoce por dónde van a agarrar, ¿no? Es decir, que siempre están con un mismo tema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados hermanos, reflexionemos juntos un poco sobre la búsqueda de la gloria de Dios en el ministerio de la predicación. Pero para darle un rostro muy concreto, podríamos decir, a esta enseñanza, yo quiero empezar por unas palabras que están muy cerca de la vida del predicador. No son palabras bonitas, son palabras que quisiéramos que estuvieran alejadas de nosotros, pero que sin embargo nos visitan. La palabra soledad, la palabra frustración y la palabra indiferencia. 3 cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Como personas humanas, es imposible seguramente desearlas. Y sin embargo, son situaciones que vivimos. Si miramos, por ejemplo, el caso de la soledad, aparentemente un predicador debería ser una persona que nunca sufre de soledad. Nos encontramos con predicadores que están rodeados no por decenas ni por centenares, sino por miles de personas. Y en algunas audiencias, en algunas predicaciones, el Papa ha tenido millones de personas. Pero el tener miles de personas no significa que no haya soledad. Y de las cosas difíciles de manejar muchas veces en el ministerio de la predicación es la soledad. Por eso creo que un predicador necesita prepararse no solamente para cosechar los frutos dulces y amables, sino necesita prepararse también para esta soledad. Normalmente no es una soledad física, es mucho más una soledad existencial o emocional. Recordemos simplemente, hermanos, que el Evangelio está en contravía de una cantidad de cosas que son aprobadas, que son aplaudidas, que son celebradas por el mundo. Si tú quieres ser predicador de lo que al mundo le gusta, entonces el mundo te reconoce como suyo y te ama, te mima, te levanta, te aplaude. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Si uno predica lo que es aceptado y lo que es celebrado, entonces encuentra aceptación y encuentra aplauso. Pero como el predicador es predicador de Jesucristo, y como el mensaje de Jesucristo está en contravía de una cantidad de cosas de esta tierra, realmente uno se siente, muchas veces se siente nadando contra la corriente. Y nadar contra la corriente no es otra cosa sino una experiencia de soledad. Ahí experimentamos soledad. Una soledad que es incluso dolorosa. Una soledad que llega a tener tanta carga y que llega a tener tanta fuerza en nosotros que puede llevarnos incluso a traicionar a Jesús por no quedarnos solos. Hace unos años teníamos un grupo de formación y estábamos predicando con mucha intensidad sobre cómo llevar la vida según Dios.
A ese grupo asistían distintas personas, entre ellas dos jovencitas, hermanas entre sí, que oían con muchísimo agrado todas las predicaciones y que asistían con mucho juicio a todas las enseñanzas. De pronto empezaron a fallar, empezaron a faltar y empezaron a buscar disculpas. Entonces, un día que me encontré con una de ellas, le pregunté por qué, después de tanto tiempo de ser tan fieles en recibir su formación, habían empezado a fallar y habían empezado a mandar disculpas tontas. Ella finalmente se sinceró y me dijo, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, decía ella, por ejemplo, en mi colegio, era una chica de colegio todavía, yo soy la única que cree en la virginidad, yo soy la única que no está de acuerdo con el aborto, yo soy la única que, yo soy la única, y me cansé de ser la única, me cansé de ser la única. Porque siempre que se hablaba de cualquier tema, las compañeritas, y estoy hablando de un colegio católico, y estoy hablando de niñas de 8º, 9º grado, de bachillerato, las compañeritas tenían una cantidad de experiencias excitantes y de planes loquísimos de qué hablar. Y ellas lo único que podían decir es que habían estado en adoración al Santísimo, que habían estado en congreso, que habían estado en curso de formación. Entonces ellas empezaron a sentir que quedaban tan aisladas por su forma de vida, que eso se convirtió en una presión. Se fueron acobardando, sintieron que ya no podían dar testimonio. Se les fue cerrando la boca, empezaron a sentir dudas sobre sus propias opciones. Y para dolor nuestro, realmente se retiraron. Espero que no hayan cometido grandes ni terribles faltas, o en todo caso, que Dios tenga compasión de ellas y del mundo entero. Pero esto lo cuento sobre todo como un testimonio de la fuerza que puede llegar a tener la sociedad en uno. Es una presión, es una verdadera presión, porque uno siempre es el raro, porque uno siempre es el que no puede, uno siempre es el que... Y esa presión nos puede llevar incluso a negar. Por eso recordamos ese texto del Evangelio según San Marcos, donde Jesús le advierte al apóstol Pedro y le dice, mira, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, mientras estuvo ahí con los otros discípulos y mientras tenía a Jesús al frente, no lo negó. Pero cuando ya Jesús no aparecía y cuando ya no estaban los demás discípulos, cuando ya estaba él solo, en un ambiente donde todos estaban en contra de Jesús, es decir, cuando él estaba ahí a las afueras de la casa de Caifás, donde hizo las negaciones, cuando ya él se encontraba en esa situación, entonces ahí se le acabó la convicción. Por eso es muy importante prepararse para la soledad. Algunas personas tratan de mantenerse fieles a Jesús y mantenerse predicando, pero sienten que hay algunas cosas que no se atreven a enseñar. Y aquí ya no estoy hablando de niñas de colegio, estoy hablando de sacerdotes que tienen muchos años. La enseñanza de la Iglesia Católica, mis hermanos, es una enseñanza tan santa como difícil de predicar. Y por eso muchos predicadores, y en esto estoy incluyendo un gran número de sacerdotes, sienten que no se atreven a enseñar lo que enseña la Iglesia. Sienten que no se atreven. Sienten que no tienen valor para predicar lo que predica la Iglesia. Y por eso, en temas que tienen que ver con moral de familia, moral sexual, moral de pareja, en esos temas no se atreven a enseñar lo que enseña la Iglesia, sino que se hacen como que no oyen, como que no ven, como que no entienden y dejan pasar. Y por eso se encuentra uno con personas que dicen, Padre, yo vengo a confesarme de esto que hice. El padre con el que me confesé me dijo que eso ni siquiera era pecado, pero yo sé que sí es pecado. Como él no me quiso absolver, escúcheme usted por favor, aconséjeme por favor, absuélvame por favor. Muchas veces está sucediendo que es el fiel laico el que se está dando cuenta de cuáles son los pecados, mientras que los sacerdotes nos estamos acostumbrando, Dios nos libre, pero nos estamos acostumbrando a disimular tantos pecados que ya casi parece que el que se da cuenta de los pecados es el laico y no el sacerdote. Y por eso ya es difícil encontrar a veces confesores, y después de que se encuentra el confesor, pues que este confesor sea católico, que crea lo que cree la Iglesia Católica. Ese tema de la soledad es un tema para el cual tenemos que prepararnos, porque nosotros, hermanos, como servidores de la palabra de Dios, nosotros como predicadores, no estamos simplemente haciendo la labor del Alka-Seltzer, ¿no? Lo nuestro no es simplemente ir pasando, ir levantando burbuja, espumarajo,
fervorín, no. Si te vas a comprometer con la palabra de Dios, te vas a comprometer. Si te vas a comprometer con la enseñanza del Señor, si te vas a comprometer con la doctrina de Jesucristo, es que te vas a comprometer. Y te vas a comprometer significa hasta el fondo. Tú no puedes decirle que sí a unas cosas de Cristo y otras disimularlas. Y esta es la gran diferencia, por lo menos desde mi punto de vista, entre la Biblia predicada por un verdadero católico y la Biblia predicada por un protestante. El protestante no predica la Biblia, predica una antología bíblica, que es muy distinto. Una antología es una selección de textos. El protestante predica una antología bíblica, una selección de textos muy bien dominados, muy bien expuestos, muy ardorosamente propuestos para ser creídos, pero es una antología. Predicar la Biblia es predicar toda la Biblia, también los pedazos que no me gustan o los pedazos que no le van a gustar al que me oye. Eso es ser predicador. Y esto supone soledad, porque entonces tengo que predicar que Cristo está en la Eucaristía, que Él dijo esto es mi cuerpo, que no dijo esto significa, esto representa, esto podría ser, hagan de cuenta. Jesús no dijo, tomad y comed, haced de cuenta que esto fuera mi cuerpo. No, Él no dijo eso, dijo esto es mi cuerpo. Pero creer que Jesús está en la Eucaristía implica una cantidad de cosas sobre nuestra fe, sobre nuestro amor, sobre nuestra esperanza. Por eso, hermanos, en algún momento el que quiera predicar en la Iglesia Católica tiene que plantearse esta pregunta. ¿Yo voy a predicar una antología o voy a predicar la fe? ¿Voy a predicar un pedacito de textos que a mí me gustan o voy a predicar lo que Cristo enseñó? Porque Cristo también enseñó que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y Cristo también enseñó que hay que orar por los enemigos. Y Cristo también enseñó una cantidad de cosas que tal vez no son muy amables. Es muy fácil llenarse la boca con predicaciones sobre temas como Dios siempre perdona, Dios es amor, la misericordia del Señor es infinita, Dios quiere que seamos alegres, prósperos, felices y sin caspa. Es muy fácil hacer predicaciones sobre esos temas. Es muy sencillo. Y todo el mundo quiere oír eso, especialmente la parte de la caspa, todo el mundo quiere oír eso. Pero resulta que el mensaje nuestro no es solamente ese. Si queremos predicar la palabra, es toda la palabra, con sus consecuencias, con su historia, con lo que ha hecho en la historia de la humanidad. Eso trae soledad. Como ustedes notan, el tema de la soledad queda perfectamente pegado con el tema de la frustración. Es evidente que un artista prácticamente solo tiene un deber: gustar. Lo que la gente espera de un artista, ¿qué es? Que guste, que dé gusto, que dé gusto. Eso es lo que se espera de un artista. Si sale, por ejemplo, si sale el grupo, este grupo tan famoso de los chalchaleros, si aquí llegan los chalchaleros y vienen a decirnos, nosotros queremos proponer la obediencia plena al amor de Dios, a la iglesia de Jesucristo, mire, cállese y empiece a cantar. Lo que se espera de usted es que cante y que cante bonito y que cante la que yo me sé y la que a mí me gusta. Ese es un artista. Lo que la gente espera de un artista es que guste, que guste. Un predicador puede gustar, muchas veces puede gustar, pero muchas veces no va a gustar. Y como ustedes se están preparando para ser predicadores y testigos de Jesús, yo les pido el favor de que se hagan esa pregunta a fondo. ¿Se están preparando para ser artistas o se están preparando para ser predicadores? Que son dos cosas distintas. Porque aquí una vez más tenemos el caso de protestantes y católicos. No es que yo tenga nada en contra de los protestantes, no. O mejor dicho, sí tengo, pero no es en contra de ellos. Pero no es en contra de ellos, sino en contra de la Biblia mutilada, en contra de la enseñanza mutilada. No es contra las personas, sino es contra ese engaño que sufren muchas personas. Pues bien, resulta que los protestantes se apoyan en eso. Entonces, ustedes se imaginan, digamos esto con nombres propios, a ver, uno de los cantantes protestantes más conocidos, Marcos Witt. Marcos Witt es fantásticamente conocido. ¿Ustedes se imaginan que Marcos Witt sacara una canción en contra del adulterio?
Se le desocupa el Coliseo, hermano. Porque resulta que en los grupos protestantes el porcentaje de personas recasadas, múltiplemente casadas, pasajeramente casadas, casi casadas, a punto de casarse, pero ya conviviendo, es enorme. Entonces, si este señor se pone a cantar la grandeza del matrimonio, se le desocupa el Coliseo. Esta es la gran diferencia entre el Papa y un artista. Al Papa a veces lo tratan como si fuera una maravilla y otras veces la gente lo desprecia y lo desobedece en su propia cara. Y el Papa tiene que estar dispuesto a las dos cosas. Evidentemente intenta agradar, intenta tocar corazones, en ese sentido intenta agradar. Pero es evidente que él tiene que decir lo amable y tiene que decir lo no amable. Evidentemente tiene que hacerlo. Nosotros, a ejemplo del Papa y de tantos otros santos predicadores, tenemos que saber que muchas veces la labor de la predicación resulta frustrante. Y no nos preparan para esto. Yo no me acuerdo haber recibido en toda mi formación para el sacerdocio, haber recibido una sola charla sobre la frustración. Y entonces a uno le toca vivir las cosas luego, pues en vivo y en directo tiene que enfrentarse con la soledad y tiene que enfrentarse con la frustración. Tú no te imaginas lo que uno vive a veces como sacerdote en muchas labores de consejería, de escucha, de confesión, hasta insultos se lleva uno. Un ejemplo que me parece patético, que a ustedes no les va a tocar a menos que algunos de ustedes se sientan llamados al ministerio del sacerdocio, es el caso este que se me presentó. Bueno, resulta que a una cierta hora de la tarde, vamos a darle cifras a esto, supongamos que eran las 4:20 de la tarde, y a esa hora aparece una señora con una gran urgencia de confesarse. Desde ese día yo quedé traumatizado con las señoras con urgencia de confesión. Y por eso trato de no confesar señoras con urgencia de confesión. Bueno, eran las 4:20 de la tarde y ella necesitaba confesarse porque a las 5 de la tarde se iba a celebrar una misa por el papá que había muerto en otro país. Y entonces ella necesitaba confesarse porque llevaba 23 años sin confesarse y quería confesarse porque quería comulgar en la misa del papá que había muerto. Imagínate qué sentimientos hay ahí metidos. Es una cosa muy profunda y ella estaba súper sensible porque era una señora en estado de urgencia de confesión. Es decir, yo después de eso he tenido unas pesadillas en que veo señoras en estado de urgencia de confesión. Es impresionante, es impresionante. He soñado también con tractomulas y créanme que no es igual. Bueno, el hecho es que esta señora con urgencia terrible de confesión me dice que necesita confesarse porque es de su papá, y empiezan una serie de ideas tan complicadas, porque dice ella, ¿cómo no voy a comulgar en la misa de mi papá? ¿Cómo no le voy a dar a mi papá esa comunión? Y yo como que se me cruzaban todos los circuitos, mi pobre cabecita, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así? Es que la confesión es por el papá, la comunión es para dársela al papá, ¿cómo así? Es decir, no es comulgar por unirme con Cristo, no es comulgar para darle eso a mi papá que además murió. Bueno, yo trataba de entender mientras esta señora seguía con su discurso y en ese momento sucedió lo peor que me podía haber sucedido. Resulta que la señora que estaba en grave urgencia de confesión estaba viviendo en adulterio. Porque resulta que ella se enamoró de un hombre que estaba casado, pero ella no sabía que estaba casado y cuando ya estaba muy, muy enamorada y además muy, muy embarazada, entonces descubrió que había un pequeño detalle. Había un pequeño detalle y el pequeño detalle era que le dice en ese momento el prometido, mira, es que en mi pasado ya hubo alguien. Modo discreto de decir, soy casado, tengo la partida de matrimonio en tal parte, ya hubo alguien. Claro, ya ella, metida en gastos, ya ella dijo, bueno, ya aquí que me toca. Entonces ya se unió en matrimonio civil con este hombre y esa era una de las razones por las que llevaba 23 años sin casarse. Pero es que además llevaba 23 años sin casarse. Oiga, y ha de creer usted que como ella empezó su explicación a las 4:20, mientras me contó todo lo encantador que era ese hombre,
todo lo que había hecho por ella, todo lo que no sé qué, todo lo que se hizo más, y porque era el último hombre que quedaba en la tierra, y ella era la única mujer que podía entenderlo, y Dios los había hecho el uno para el otro, y de todas maneras hay que darle una oportunidad a él. Y bueno, mientras echaba todo su discurso, faltaban 22 minutos. 22 minutos para la misa en la que ella tenía que comulgar. 22 minutos para las 5 de la tarde, y ella espera que en ese momento el padre, en este caso yo, ella espera que el padre entienda que es natural, que toca absolverla. Es decir, es un acto de humanidad. Mejor dicho, después de que acabó su argumento, yo dije, realmente yo soy un sapo destripado si no le doy la absolución a esta señora. Pero, donde yo estaba sentado, sudando frío, ustedes pueden imaginarse el cuadro, se alcanzaba a ver el sagrario. Y yo miraba el sagrario, y aquí estaba la señora del sagrario. Es una pesadilla, es una situación terrible. Y allá estaba el sagrario, y aquí la señora. Yo cerraba los ojos, y ahí seguía la señora, y allá seguía el sagrario. Bueno, resumiendo el cuento. Ahora entienden ustedes por qué yo no quiero confesar señoras de urgencia. Bueno, resumiendo el cuento, yo finalmente pensé en lo que valía la sangre de Jesucristo. Pensé que Jesús no estaba haciendo su sacrificio y su ofrenda en la cruz solamente para que uno comulgara y quedara bien o se sintiera bien en la misa del papá. Traté de explicarle lo mejor posible cómo era que no se podía en esas circunstancias darle la absolución. Le expliqué la condición en la que se encontraba. Traté de ser lo mejor que pude, ser fiel a la iglesia. Cuando iba a tratar de llegar a la parte más interesante, entonces ella se levantó y me dijo, por eso la gente se larga de esta iglesia, se va donde los protestantes, adiós. Y me dejó con la última palabra en la boca. Faltaban 14 minutos para las 5 de la tarde. Nunca lo olvidaré. Hermanos, obviamente uno siente frustración, ni siquiera lo dejan hablar, no le escuchan las explicaciones. Le dije, mire, podemos hablar en otras circunstancias, con esta presión de tiempo no es posible, esto no se puede manejar así. No. Ella creía que estaba sacando una fotocopia o autenticando un documento. Ella creía que tenía que llegar y el sacerdote tenía que darle la absolución para que ella pudiera comulgar y después pudiera seguir su vida como a ella le pareciera que tenía que llevarla. Esta larga historia que describo con tanto detalle y folclore es solamente para compartirles que la experiencia de la predicación muchas veces entra en zonas tan incómodas de la vida de la gente, que nos van a frustrar, nos van a dejar el sabor de la frustración. Otras veces, esa frustración, y este es el tercer y último punto, esa frustración adquiere un rostro muy específico, que es el rostro de la indiferencia. Yo no sé si duele más una burla, un insulto o la indiferencia. Si le hacemos caso a la canción, es la indiferencia lo que más duele. Porque hay una canción que en todo caso mi papá la oía cuando yo era niño, que decía algo así como que prefiero el odio a la indiferencia, o dame odio, pero no indiferencia. Había una cosa así. Si esa canción, bueno, mi papá tiene 71 años, ¿no? El hecho es, si esa canción es verdadera, pocas cosas duelen tanto como la indiferencia. Un predicador tiene que prepararse para un síndrome que es el síndrome de cero respuesta. Eso sí que duele. Que tú le trates de expresar a alguien todo lo que significa Jesús, el Evangelio, la gracia, tu testimonio, y la otra persona quede como un témpano, quede indiferente. A veces no es una persona, a veces puede ser un grupo entero, a veces ese grupo es tu propia familia, a veces ese grupo son tus mejores amigos o tus mejores amigas. Eso lastima muchísimo, muchísimo. Y en esos momentos incluso podemos sentirnos tentados a dar pie atrás, porque es muy duro. Especialmente cuando nos ligan afectos de carne, de sangre, o afectos de amistades que llevan mucho tiempo. Es muy duro sentir que los amigos que nos han acompañado en tantas cosas, cuando los queremos tomar de la mano, los queremos llevar a Jesús, nos dicen, no, allá no me interesa.
Es muy duro eso, porque seguramente las primeras personas que nosotros quisiéramos llevar a los pies de Jesucristo son esos amigos, son esas amigas que han estado cerca de nosotros. Y eso es muy duro. Y son esas personas las que, porque nos respetan, no nos van a herir, pero nunca se van a convencer. Y a veces, la única manera de que una persona de esas se encuentre con Cristo es que le prediquen por allá en otro lado, porque a nosotros no nos escuchan. Eso duele muchísimo. Y un predicador que quiera ser honesto, que quiera formarse a fondo, tiene que contar siempre con una posible respuesta de indiferencia. ¿Por qué hemos hablado de estas tres que se parecen mucho? Soledad, frustración, indiferencia. ¿Por qué? Porque en esos tres momentos el predicador tiene que tomar una opción. Su opción es o retrocedo o avanzo. No hay nada más que hacer. En esos momentos no podemos quedarnos quietos. O seguimos adelante o damos pie atrás. ¿Y dar pie atrás qué es? Dar pie atrás es dejar de predicar. Dar pie atrás es rebajar el mensaje, como hacen algunas personas con el evangelio, más o menos como las señoras que venden jugos en el Parque Nacional o en Monserrate, ¿no? Es decir, bueno, no se vendió, parece que está muy espeso, entonces le echo más agua, ¿cierto? Aguar el jugo para ver si así sí se vende. Eso hacen muchos predicadores. A ver, si un mensaje como el de la Iglesia Católica, con tantas cosas morales, que eutanasia, que métodos anticonceptivos, no, eso está como muy complicado. Vamos a aguar ese mensaje, aguar el mensaje para ver si se vende. Hay gente que hace eso. Pero yo quiero decirles en el nombre de Jesucristo, con la convicción más grande de mi corazón, que la solución, mis hermanos, nunca es esa. Si tú te metes a aguar el mensaje, por favor no vuelvas a decir que eres Iglesia Católica. Desde luego que lo puedes hacer, estamos en un país en el que existe la libertad religiosa, pero por favor no digas que eso es Iglesia Católica. Di que tú eres un predicador, di que eres cristiano y empieza a averiguar cotizaciones para el Coliseo del Campín. Y reúne allá o en cualquier otro lugar tu iglesia y punto. Será tu iglesia, ya no será la iglesia de Jesucristo. Será tu opción, será tu grupo, ya no será lo que cree la iglesia que Jesús fundó a precio de su sangre y con el testimonio de sus apóstoles. Por eso, cuando llega ese momento, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí es donde queríamos llegar. Amor a la gloria de Dios. Si el predicador depende del aplauso, del cariño, de la aceptación, del dinero de otras personas, jamás seguirá hasta las últimas consecuencias. El único que llegará siempre hasta las últimas consecuencias es el que está, como decía la canción de hace un rato, enamorado de Jesús, enamorado. El que esté enamorado de Jesucristo, el que sienta que se debe a Jesucristo radical y totalmente en todas las fibras de su ser, quien sienta que verdaderamente sin Jesús no es nada, el que sienta que lo único que le interesa es que brille la gloria del Señor, el que esté apasionado por la causa del reino de los cielos, el que sienta que sin Jesús no puede vivir, ese es el que va a seguir siempre adelante, aunque se quede muy solo, aunque experimente muchas frustraciones o aunque se encuentre con un muro de indiferencia. Por eso necesitamos enamorarnos de la gloria de Dios atravesando el umbral de la cruz. Necesitamos como predicadores, porque ¿qué es, hermanos? Soledad, frustración, indiferencia, ¿qué es? Cruz. Necesitamos traspasar el misterio de la cruz para descubrir la gloria de Dios en la Pascua. Necesitamos pasar por esas cosas. Solo así somos invencibles. Solo el que ha pasado por la cruz se vuelve verdaderamente independiente. Es decir, no depende ni de gratitudes, ni de aplausos, ni de aceptación, ni de dinero, ni de nada. Y el que no depende de nadie tiene una palabra libre como el viento. Tiene una palabra que puede ser tomada por el viento de Dios. Si tú quieres que tu palabra esté cargada del Espíritu Santo, si tú quieres que tu palabra sea viento de vida, si tú quieres que tu palabra sea ese viento y quieres ser libre como ese viento, pues no puedes estar agarrado, no puedes estar dependiente de que te van a maltratar, no te van a agradecer, te van a dejar solo, te van a aislar.
Eso no se puede depender de eso. Por eso los grandes predicadores, aunque a veces no sean los más reconocidos, los grandes predicadores son siempre hombres y mujeres con una